La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Esta mañana hemos invitado a dirigentes del sector privado de nuestro país con el propósito de conocer las expectativas que tienen como motor fundamental de la economía frente al clima electoral que vivimos los salvadoreños. Aun y cuando no está oficializada la campaña, por cierto, para el día de mañana inicia, la mayoría de candidatos ya están o arengan desde ya a sus bases y a la ciudadanía con promesas que solo buscan seducir el voto y en algunos casos a veces sin presentar reales y coherentes soluciones. Por ejemplo, ¿cómo piensan crear nuevos empleos si el país ha venido experimentando bajos niveles de crecimiento en los últimos años? Por cierto, parte de ese tema fue lo que el día de ayer se abordó en el programa Los Protagonistas. Es decir, hablamos de un país que requiere de planteamientos sólidos y alejados de cualquier populismo que en poco o nada abona al desarrollo de la nación. ¿En qué medida se va a mejorar un clima de inseguridad para estimular la productividad y crear nuevas inversiones? ¿Qué lectura tienen las gremiales empresariales respecto a estos y otros temas? Yo le invito a usted a que me acompañe. Veamos. Tenemos un problema fiscal que la gente lo escucha, pero muy poca gente lo entiende y menos gente le da la importancia que merece. Estamos hablando de un endeudamiento que no sé cómo vamos a terminar de pagar. Estamos hablando de un gasto corriente que no está resolviendo los problemas y estamos hablando de unas políticas públicas que están orientadas a ganar votos y no a construir futuro. El problema es que le dicen siempre a la población lo que la gente quiere escuchar. Siempre vas a escuchar a un candidato medir si la decisión A contra la decisión B me genera más votos, eso es lo que yo voy a tomar como decisión. ¿Habrá una claridad o hay un vacío dentro de esa o verdaderamente es demasiado prematuro para poder medir, digamos, la consistencia de los programas económicos que están planteando? Y digo, me centro en el tema económico porque para nadie es un secreto saber, y eso lo decía yo en el programa del día de ayer, como tú lo pudiste ver parte de este resumen, de que una de las principales quejas que tiene la población es precisamente el tema económico, la falta de generación de empleo, y sin menospreciar, obviamente, el tema de la inseguridad que se vive en nuestras calles. ¿Cómo tú examinas digamos, qué opinión te merece lo que está viviendo el país hoy en día? Mira, Ernesto, para que un país progrese, para que los ciudadanos de un país progrese, la economía debe crecer a tasas altas y sostenibles durante un periodo prolongado de tiempo. Cada vez crecemos menos y cada vez, por lo tanto, es más complicado generar riqueza. La expresión de la gente popular es no hay pisto. Esa es la expresión de la gente, no hay pisto. Y claro, ¿cómo va a haber dinero, cómo va a haber riqueza si cada vez la economía del país crece menos? Los gobiernos de turno siempre han encontrado la manera de saltarse las restricciones. Y esa manera de saltarse las restricciones les ha permitido sortear sus 5 años de gobierno y después de sus 5 años de gobierno dejarle el problema al siguiente gobierno. La situación fiscal del país, por ejemplo, en el tema de la deuda, había una restricción que nos decía que no te podías endeudar más del 30%. Hoy resulta que tienes niveles de deuda arriba del 60%. Y que si ponemos como denominador el PIB correcto, vamos a tener niveles de deuda superiores al 70% del PIB. Entonces esa restricción que existía hace 10 años, ahora ya no es restricción. Este gobierno ha tenido la facilidad de parte de los organismos internacionales de recibir millones de dólares de crédito sin restricción. Entonces sí se está complicando el tema fiscal porque vas trasladando. Y los políticos no asumen las consecuencias de lo que está sucediendo. El gobierno de turno, el que sea, no sé si el siguiente o el siguiente, lo que va a decir es que es culpa de los anteriores. Pero eso no le resuelve el problema a los ciudadanos. Buscar quién es el culpable no es lo relevante. Lo relevante es cuál es la solución. Los políticos son expertos en llevarnos a la orilla del precipicio para tomar las decisiones más desesperadas en su afán de resolver las cosas. Tema fiscal. Hago una obra de 108 millones de dólares y me robo 32 y entonces no alcanza el pisto.
Tengo 98 vehículos en lugar de tener 9, no alcanza el pisto. Tengo 3 millones de dólares en viajes en lugar de 300,000, no alcanza el pisto. Por lo tanto, la solución es que la gente pague más impuestos, que nos endeudemos más. Y entonces dice uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que endeudarnos? No, tenemos que tener políticos responsables que no se roben el dinero, que no lo malgasten y que no lo utilicen mal. Creo que es el momento que nos pongamos de acuerdo. Sí, le digo, el problema es que creemos que ponernos de acuerdo es agarrarle el 10% a cada una de 10 personas para que todos estén contentos. Entonces la solución va a ser mediocre porque no vas a llegar a un consenso. Tenés que definir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y nos ponemos de acuerdo en lo que funciona, todos. Pero evaluémoslo, discutámoslo técnicamente. No lo descalifiques porque no te gusta el otro. No lo descalifiques porque no piensa igual que vos. Tengamos en la mesa una discusión técnica. Hay quienes sostienen que los ajustes fiscales no deben de ser vistos, digamos, como simples ejercicios contables, sino como auténticos ejercicios, digamos, como de una ingeniería social. Extra cámara hablábamos un planteamiento que recientemente hizo el ministro de Hacienda, cuando él mismo decía de que en el país hay una gran cantidad de empresarios que no pagan los impuestos. Incluso tú me recordabas también, producto de un enfrentamiento que él tuvo con un sector de trabajadores, donde les dijo, miren, no me vengan a mí ¿cómo se llama? A pedir dinero, van a pedírselo a los empresarios, decía, no sé si decía de la NEP, ¿verdad? Que son los que no pagan los impuestos. ¿Qué piensas tú, Ramiro? Bueno, mira, esa es una de las declaraciones más que me parecen bastante irresponsables de parte del ministro, porque ahí a él es un reo confeso. Según la ley, el fiscal general de la República debería de mandarlo a llamar porque él no está haciendo su trabajo. Si alguien le debe, a él lo han contratado para irle a cobrar. Puntualmente, el país debe de encaminarse por, digamos, superar este impasse a partir de un pacto fiscal o a partir de una, digamos, de lo que también se conoce no como un pacto, sino como una reforma de manera directa que sea, desde luego, viniendo desde el Ejecutivo. Hoy hace un mes estuve leyendo en el periódico que querían hacer una ley de responsabilidad fiscal, después de que ellos han violado esa ley por 4 años y no les ha interesado la responsabilidad fiscal, ahora lo quieren hacer, pero está bien, hay que hacerlo porque tenemos que entrar en cintura. ¿Qué es lo que pasaba con esa ley, Ernesto? Que tenías que poner, mire, el país no se puede endeudar más del 50%, ya rompieron esa ley. El país no puede gastar más del 8% de sus ingresos, ya rompieron la ley. El país debe invertir X cantidad sobre el presupuesto, ya la rompieron también. Ese es el tipo de cosas que nosotros dijimos y propusimos, tenemos una propuesta formal sobre el tema, pero el gobierno desgraciadamente nunca lo quiso hacer. Desde que se aprobó la ley de pensiones a la fecha, 15 años, el costo del sistema de pensión, el costo de la transición se ha duplicado. Antes era alrededor de 10,000 millones de dólares, hoy es alrededor de 25,000 millones de dólares. ¿Y por qué se ha duplicado? Porque los políticos han ido aprobando reformas que le dan más beneficios a los cotizantes, a los futuros pensionados del sistema antiguo o los que están en la transición, los que tuvieron unas cotizaciones al sistema antiguo y tienen otras al nuevo. ¿Y quién paga el costo? El costo lo pagan los cotizantes del nuevo sistema, que con el diseño que está establecido, les están tomando su dinero para prestárselo al gobierno, para que el gobierno pague las pensiones. ¿No le molestaría a la NEP que el ministro de Hacienda publicara los nombres de los empresarios Es que mira, supuestamente le deben al Estado? Mira, yo creo que la impresión que tenemos, porque no hay información cierta, pero la impresión que se crea es que al gobierno, al Ministerio de Hacienda le está costando respetar la ley. Porque cuando a ti el Ministerio de Hacienda te pone te define que el monto de pagar de impuestos es tal, una cantidad, las empresas y los ciudadanos tenemos la posibilidad de recurrir al Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda, de recurrir a lo contencioso administrativo. Hay diversas instancias donde tenemos derecho a recurrir. Lo que ha sucedido probablemente es la impresión que tenemos, ¿verdad? Es solamente una impresión, es que hay empresas que han recurrido a estas instancias y el ministro no les ha podido cobrar los impuestos. De tal manera que esas empresas, Ernesto, si ese fuera el caso, no son evasoras. Vamos a presentar una propuesta de ley para que la corrupción no prescriba jamás. Es decir, ahorita
un gobierno, un ministro, un presidente, un cualquiera, que en un gobierno llegara a robar, tiene 10 años, entre 10, 12 años, y después de eso sencillamente prescribe el delito. Eso no puede ser. Entonces estamos convencidos que hay que hacerlo. Lo que sí es importante es que se haga parejo, que se haga siempre y que se haga independientemente ni de quién está en el gobierno, ni de quién ha salido del gobierno, ni de quién va a llegar a un gobierno. CEL y ENEL no hay capturas, no hay proceso todavía. No hay, pero digamos que abogan porque haya, ¿no? Que se aclare. Y que se llegue hasta el día de hoy, porque tú no puedes decir, aquí hay un caso que huele mal, pero yo solo voy a ver estos 4 días, los otros no me interesan. ¿Qué posición tiene ANEP con respecto al tema CEL-ENEL? A ver, en el tema CEL y ENEL hay muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con que en el gobierno anterior se hizo una empresa que no es una empresa que la registra la Corte de Cuentas, la registra, es una SADCB y se llama INE, y los recursos de CEL, de ENEL llegan a INE para uso discrecional del gobierno. Ese es un tema que se debe investigar. Lamentamos que de manera sucesiva lo que hemos tenido son planes de seguridad que no resuelven el problema. ANEP, el sector privado, ha hecho numerosas propuestas para mejorar el tema de seguridad, pero se sigue viendo como una bandera que es utilizada políticamente de cara a cada una de las elecciones que hemos tenido durante este tiempo. ¿Cuál es la posición que tiene el sector privado respecto al tema de la derogación de algunos artículos de la ley de amnistía? Lo que estamos proponiendo es que no prescriba el delito de corrupción. Creemos que no se vale que los políticos abusen de los recursos del Estado para sus beneficios particulares. Entiendo que está ya en manos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo lo que creo que debemos acordarnos es que según la ley de amnistía, que se amnistió de un lado y del otro, aquí entra parejo, ¿verdad? Y si esa es una decisión que es la que va a tomar la sala, pues va a haber que respetarla y ser consecuente con ella. Para el país, no solamente para el sector privado, para el país, para los ciudadanos, es fundamental que cualquier acto de robo de fondos del gobierno no prescriba nunca, para que cualquiera que haya cometido un ilícito sepa que en algún momento lo puede alcanzar la justicia, y cualquiera que tenga la intención de hacerlo, prefiera evitarlo porque sabe que en algún momento le puede alcanzar la justicia. Bueno, la realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López. Uno, dos, uno.